Ha llegado el momento del tema de hoy, el mismo que estamos tratando hace ya un tiempo sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, un tema muy importante. Ojalá que usted vaya tomando notas, vaya anotando los textos que citamos, los argumentos que damos para hablar, para enseñar lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema tan interesante. En los últimos días hemos estado tratando lo que es el punto de los dones milagrosos del Espíritu Santo. Hoy quiero, como un paréntesis, hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. En Mateo 3, versículo 11, Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No quiero terminar el estudio acerca de los dones del Espíritu Santo sin antes hablar de este punto: el bautismo en el Espíritu Santo. Es común escuchar a religiosos decir que han sido bautizados en el Espíritu Santo, o motivando a los fieles, a los creyentes, a ser bautizados con el Espíritu Santo. En esta oportunidad veremos algunos puntos como lo que no es el bautismo en el Espíritu Santo, y dos, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Así que el primer punto aquí trataré este: el bautismo en el Espíritu Santo no es. El bautismo en el Espíritu Santo no es el bautismo en agua, no es ser bautizado en agua. El bautismo en agua se manda en muchos textos como Marcos 16, versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se enseña también en Hechos 8, versículo 36 al 38, donde enseña que yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces ahí, cuando manda para el carro, descienden ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bueno, la Biblia nunca presenta el bautismo en el Espíritu Santo como un requisito para salvación, pero el bautismo en agua sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Otra cosa, el bautismo en el Espíritu Santo nunca fue dado como mandamiento. Nunca fue dado como mandamiento, pero el bautismo en agua sí. El bautismo en agua es un mandamiento. Note Hechos 10, versículo 48, que dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Esto es Pedro, a los de la casa de Cornelio, los que estaban en la casa de Cornelio. Así que el bautismo en agua es un mandamiento, pero el bautismo en el Espíritu Santo no. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa. Hechos 1, versículos 4 y 5 dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Repito, a nadie se le dijo: bautízate en el Espíritu Santo. No, porque era una promesa. Pero sí se le mandó a mucha gente, como Hechos 2, versículo 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Así que el arrepentimiento, el bautismo, es algo que la persona tiene que hacer. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es algo que Cristo hace. Otra cosa, el bautismo en el Espíritu Santo no es el bautismo por el Espíritu Santo, citado allá en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, donde dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahí no se trata del bautismo en el Espíritu Santo, sino del bautismo por el Espíritu Santo, que es el mismo bautismo en agua. Por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que lo ordena en la palabra que hay que bautizarse. Así que no es que el Espíritu Santo viene y bautiza a la gente, no. Como Jesús tampoco bautizaba literalmente,
Si usted lee Juan capítulo 4, los primeros versículos, habla de que Jesús bautizaba, pero no bautizaba a él, sino a sus discípulos. El Espíritu Santo no bautiza a él, sino que él manda a la gente a bautizar. Pero el bautismo en el Espíritu Santo era algo que lo efectuaba Cristo Jesús. Entonces, una cosa es el bautismo con o en el Espíritu Santo, y otra cosa muy diferente es el bautismo por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, que este es un evento que hace Jesús o que hizo Jesús, es algo que Cristo es el autor, el actor principal. El que efectúa el bautismo en el Espíritu Santo es Jesús. Pero allá en 1 Corintios 12, versículo 13, habla del bautismo por el Espíritu Santo, que repito, se refiere al bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que hace Jesús. Esto lo vimos allá en Mateo 3, versículo 11, donde dice Juan que tras él venía uno que era más poderoso que él. Él dice, él, no yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que el que iba a bautizar en el Espíritu Santo era no el Espíritu Santo, sino Jesucristo. Note lo que enseña Juan 1, versículo 33. El mismo Juan el Bautista dice aquí, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién era el que bautizaba con el Espíritu Santo? Jesucristo. Así que una cosa es el bautismo por el Espíritu Santo, y otra diferente es el bautismo en el Espíritu Santo. Porque el bautismo en el Espíritu Santo es algo que efectúa o que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo importante saber es lo que no es el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es importante, muy vital, pero también más importante es saber lo que es el bautismo en el Espíritu Santo.